¿Alguna vez han hecho algo bueno por alguien y han terminado pagando un precio terrible? A mí me pasó. Y no fue una simple mala racha. A mí literalmente me maldijo una bruja. Y todo comenzó por un acto de simple amabilidad. En mi colonia vivía una señora, doña Elvira. Era muy mayor, siempre sola. De esas viejitas que parecen frágiles como una hoja seca. Casi nadie hablaba con ella. La verdad es que la gente le sacaba la vuelta. Decían que era rara, pero a mí me daba lástima. Un día la vi tratando de cargar unas bolsas pesadísimas del mercado. Le costaba respirar. Se veía que no podía más. Así que me acerqué sin pensarlo. Doña Elvira, déjeme la ayudo. Ella me miró con unos ojos, no sé, muy penetrantes, y después de dudar un segundo, asintió. Le llevé las bolsas hasta su casa. Era una casa vieja, de esas que huelen a humedad y a guardado. Al entrar, me pidió que le dejara las cosas en la cocina. Mientras caminaba por el pasillo, una sensación helada me recorrió la espalda. Había algo en el aire, pesado, denso. De reojo, vi una puerta entreabierta. Y la curiosidad, esa maldita curiosidad, me ganó. Asomé la cabeza solo un instante, pero fue suficiente. Lo que vi en esa habitación me congeló la sangre. En una pequeña mesa había fotos de vecinos, pero no eran fotos normales. Estaban rayadas, algunas quemadas en los bordes. Había mechones de pelo atados con hilos rojos, muñecos de trapo con alfileres clavados. Y entonces lo reconocí todo. Reconocí la foto del perro del señor de la esquina, el que se había perdido misteriosamente hacía un mes. Vi un trozo de tela de la blusa favorita de una vecina que, de la noche a la mañana, había enfermado de algo que los doctores no podían explicar. Vi un pequeño carrito de juguete, idéntico al que se le rompió al niño de enfrente el mismo día que se cayó y se fracturó el brazo. Cada objeto en esa mesa correspondía a una desgracia reciente en la colonia. Todo estaba ahí. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe y el terror fue absoluto. No pude contenerme. Un grito ahogado se me escapó. ¿Qué haces husmeando donde no te llaman? Su voz sonó detrás de mí, pero ya no era la voz de una anciana frágil. Era rasposa, llena de una furia que no parecía de este mundo. Me di la vuelta y su cara se había transformado. Su mirada, antes penetrante, ahora ardía de odio puro. ¿Viste lo que no debías, mocoso entrometido? Siseó. Levantó una mano temblorosa, con los dedos torcidos como garras, y empezó a recitar unas palabras en un idioma que jamás había escuchado. Palabras que se sentían como si me arañaran la piel, que me retumbaban dentro del cráneo. El aire se volvió pesado. Casi no podía respirar. Por tu curiosidad cargarás con la mala fortuna. Lo que toques se marchitará. La gente que te quiere se alejará. Estarás tan solo como yo, pero sin mi poder. Estarás vacío. Salí de esa casa corriendo como si me persiguiera el mismo diablo. No miré atrás. Al principio pensé que solo había sido el susto, la sugestión. Pero al día siguiente, la planta que mi mamá tanto cuidaba y que yo regué, por la mañana amaneció muerta, negra. El fin de semana, mi mejor amigo canceló nuestros planes por una pelea tonta que tuvimos de la nada. Perdí mi trabajo por un error estúpido, uno que jamás cometería. Poco a poco, todo lo que ella dijo se fue cumpliendo. Es una soledad fría, pegajosa, una racha de mala suerte que no termina nunca. A veces, en las noches, creo ver su silueta observándome desde la distancia. Y me pregunto, ¿cuánto dura una maldición? ¿Hay alguna forma de romperla? Porque yo solo quería ayudar a una anciana con sus compras. Y ahora vivo atrapado en su venganza.
¿Alguna vez han sentido que el mundo que conocemos es solo una capa delgada y que debajo de ella hay algo antiguo y oscuro? A mí me pasó, y no fue en una película de terror, fue en carne propia, en un cerro que creía conocer como la palma de mi mano. Todo empezó una tarde cualquiera. Estaba de visita en el pueblo de mis abuelos, un lugar de esos donde el tiempo parece correr más lento y las leyendas se cuentan en susurros al caer la noche. A mí siempre me ha gustado explorar, así que decidí subir al cerro que domina el valle. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranjas y morados. Era una postal perfecta, o eso creía. A medio camino, cuando ya el pueblo se veía chiquito a lo lejos, lo vi. Era un señor, pero no un señor cualquiera. Había algo en él que me puso los pelos de punta. Iba vestido con ropas viejas, casi harapos, y caminaba encorvado, apoyándose en un bastón que parecía más una rama retorcida. Pero no era su ropa lo que me inquietaba, era su mirada. Tenía unos ojos, no sé cómo describirlos, intensos, casi febriles, como si estuvieran viendo algo que yo no podía ver. Pasó a mi lado sin decir una palabra. Solo me lanzó una mirada de reojo que me heló la sangre. La curiosidad, esa maldita curiosidad que a veces nos mete en problemas, me pudo. En lugar de seguir mi camino o dar la vuelta, decidí seguirlo, manteniendo una distancia prudente, claro. Quería ver a dónde iba un tipo tan extraño a esas horas, en medio de la nada. El señor caminaba de una forma muy peculiar. A pesar de su apariencia frágil y su bastón, avanzaba a un ritmo increíblemente rápido. Me costaba seguirle el paso sin empezar a trotar. Se metía entre los matorrales y los árboles con una agilidad que no correspondía a su edad aparente. Yo iba detrás, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, una mezcla de miedo y adrenalina. Y entonces pasó lo más extraño. El señor llegó a un claro, justo donde un par de rocas enormes formaban una especie de pequeña cueva. Se detuvo un segundo, miró hacia atrás como si supiera que lo estaba siguiendo y se metió detrás de una de las rocas. Yo me esperé un momento, agazapado detrás de un arbusto. 1, 2, 3 minutos y no salía. Me pareció raro. Me armé de valor y me acerqué sigilosamente. El sol ya casi se había ocultado por completo y las sombras se alargaban de forma grotesca. Llegué al punto exacto donde lo vi desaparecer. Rodeé la roca. Nada. No había nadie. Era imposible. Por un lado, había una pared de piedra lisa y por el otro, una caída casi vertical. No había forma humana de que hubiera salido de allí sin que yo lo viera. Era como si se lo hubiera tragado la tierra, o como si fuera cosa de magia. Me quedé ahí parado, tratando de procesarlo. El viento soplaba más fuerte, trayendo consigo un olor extraño, como a tierra húmeda y a pelo de animal mojado. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Fue entonces cuando recordé las historias de mi abuelo. Historias sobre nahuales, brujos que podían tomar la forma de animales. Hombres que se perdían en el cerro para convertirse en coyote, en guajolote, en perro. El miedo, un miedo real y primitivo, se apoderó de mí. Ya no era curiosidad, era pánico. No sé cómo ni cuándo empecé a correr. Solo sé que bajé ese cerro más rápido de lo que jamás lo había subido, tropezando con raíces, arañándome con las ramas, sin atreverme a mirar atrás. Sentía una presencia persiguiéndome. Escuchaba el crujir de las hojas secas a mis espaldas, un crujido que no era el de mis propios pasos. Sentía una respiración agitada y animal muy cerca de mi nuca. Llegué al pueblo sin aliento, con el corazón queriéndoseme salir del pecho.
Nunca le conté a nadie exactamente lo que pasó. ¿Cómo explicar que seguía a un hombre que se desvaneció en el aire? Me tomarían por loco, pero yo sé lo que vi y sé lo que sentí. Esa noche no me topé con un simple señor sospechoso. Me topé con algo más, algo que no pertenece a nuestro mundo. Y créanme, desde ese día ya no veo los cerros de la misma manera, porque sé que en la oscuridad entre los árboles hay ojos que te observan. Y no todos son humanos. ¿Alguna vez te has portado mal? Una pequeña mentira, un juguete que no querías compartir, desobedecer a tus padres, cosas de niños, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que cada una de esas pequeñas travesuras te pone en el radar de algo? Algo que vive en la oscuridad. Imagina esto. Estás en tu cama, arropado hasta las orejas, sintiéndote seguro. Cierras los ojos y te sumerges en el mundo de los sueños. Al principio todo es normal. Sueñas que vuelas, que comes dulces infinitos, que juegas con tus amigos. Pero de repente, algo cambia. El cielo azul se vuelve gris. Los dulces se deshacen en ceniza. Tus amigos se desvanecen. Y sientes un frío que te cala hasta los huesos. Es entonces cuando la ves. No tiene rostro, ni cuerpo definido. Es solo una mancha de oscuridad más densa que la noche misma. Una silueta recortada contra el paisaje de tu propio sueño. Una sombra malévola. Al principio, está lejos, observándote desde el rincón de una calle vacía o desde la otra punta de un campo de juegos silencioso. No se mueve, solo está ahí. Y tú sabes, con una certeza que te paraliza, que está ahí por ti. Intentas correr. Tus piernas se sienten como plomo, como si estuvieras tratando de avanzar a través de melaza. Gritas, pero de tu boca no sale ningún sonido. Es tu sueño, pero ya no tienes el control. La sombra no corre, no necesita hacerlo. Simplemente aparece más cerca. Cada vez que parpadeas, la distancia entre ustedes se acorta. Su presencia es asfixiante, un peso que aplasta tu pecho y te roba el aire. Esta sombra no es un monstruo común, no tiene garras ni colmillos. Su terror es mucho más profundo. Se alimenta de tus miedos, de tu culpa. En el sueño, te obliga a revivir cada mala acción. Ves el rostro triste de tu madre cuando le mentiste. Sientes la decepción de tu amigo cuando le rompiste su juguete favorito. Cada error, cada acto de egoísmo, se proyecta a tu alrededor como una película de terror personal, y la sombra es el único espectador. Además de ti, la gente siempre busca un final feliz, una forma de vencer al monstruo. Tal vez si te disculpas, si prometes ser bueno, la sombra se irá. Tal vez si eres valiente y la enfrentas, se desvanecerá con la luz. Pero esta historia no funciona así. Recuerda, solo aparece en los sueños de los niños que se portan mal. Y en el mundo de esta leyenda, no hay salvación. No puedes despertarte, no puedes escapar. La sombra no quiere hacerte daño físico. Su objetivo es peor. Quiere consumir tu alegría, tu inocencia. Cada noche que vuelves a dormir, ella te estará esperando. Un poco más cerca, un poco más grande, un poco más oscura. Se convierte en tu compañera inseparable de sueños. Un recordatorio perpetuo y silencioso de tus faltas. La única esperanza es no llamar su atención en primer lugar. Pero, seamos honestos, ¿qué niño es perfecto? Así que la próxima vez que estés a punto de hacer una travesura, piénsalo 2 veces. Porque cuando cierres los ojos esta noche, podrías no estar solo en tus sueños. Y una vez que te vea, ya es demasiado tarde. Ella siempre te encontrará. Bienvenidos a otra historia de terror. No hagas quehaceres por la noche.
En el pueblo de San Sebastián Chimalpa de los Reyes La Paz habitaban unos esposos que llevaban 2 años de casados y un bebé de 1 año de edad. El hombre trabajaba todo el día en la Ciudad de México, muy alejado de su pueblo, por lo que casi no dormía, ya que se levantaba desde temprano y regresaba hasta tarde. Su señora, por ser joven y al parecer de buena familia, nunca permanecía en su casa. Siempre se la pasaba chismeando o platicando con las vecinas, y por el contrario al esposo, ella no realizaba las labores que le tocaban. No lavaba ni cocinaba, mucho menos limpiaba su casa, incluso descuidaba mucho a su bebé, hasta que cierto día, su marido, cansado por las desatenciones de su esposa, le advirtió que la dejaría si no se dedicaba al hogar, ya que ni siquiera recibía un plato de comida al llegar, porque su mujer nunca preparaba los alimentos. Resulta que el marido cambió de turno de la noche para llegar a dormir por las mañanas. La esposa tenía que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, ella, por no querer abandonar las tardes sociales con sus vecinas, decidió que dedicaría las noches para realizar los quehaceres del hogar. Una noche, después de varios meses de rutina, inesperadamente, a la 1 de la madrugada, le tocaron 3 veces la puerta de su casa. Ella, pensando que era su marido, se apresuró para abrirla, pero al ver que no había nadie, quedó totalmente sorprendida. Pasaron 3 días y tocaron nuevamente la puerta, pero esta vez, al decidir abrirla, se percató que era una gran peregrinación, como de unas 30 personas. El líder de ellos, que estaba al frente, le pidió de favor que le regalara un vaso de agua. Eran fechas de noviembre, y esas peregrinaciones eran comunes, así que ella accedió, y después de que el hombre bebió el agua, le hizo una pregunta. ¿Sabías que si barres en la noche y sacas la basura a la calle, echas tu suerte y fortuna, y si haces los quehaceres a las altas horas de la noche, atraes a ciertas fuerzas malignas, porque en realidad son horas activas, pero no para los vivos? Ella, consternada, pensó, ¿cómo sabe lo que hago y por qué se mete en mi vida? Pero fue en ese momento que aquel señor se dio la vuelta, y antes de irse, exclamó, «Buena mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar de nuevo. ¿Podrías guardarme algo, por favor? Solo no lo habrás por nada del mundo, y espera a que regrese». Le dejó un pequeño bulto envuelto por unas cobijas, y lo que sea que fuera lo dejó a un lado del zaguán. Al final ellos se fueron, pero la mujer se quedó pensativa. Aún así, decidió no tomar importancia y seguir con sus cosas. Pasaron los días, y una madrugada del día 9 volvieron a tocar la puerta 3 veces a la misma hora. La mujer la abrió de mala gana, y cuando lo hizo, para su sorpresa, era la misma peregrinación de la vez anterior, solo que ahora el hombre con el que platicó aquella vez tenía un semblante frío y tétrico. Por la pobre luz de las velas, ella no podía notarlo. Sin embargo, el sujeto le dijo que iba por su encargo y que se lo tenía que llevar como castigo a las desobediencias de la madre. Ella no entendía a qué se refería el hombre, pues el encargo que le había dejado era algo envuelto en una cobija y no lo había tocado ni movido del lugar desde aquella noche, cuando de pronto
A los segundos escuchó el llanto de su bebé. En ese momento se percató que quien estaba frente a ella era la misma muerte en persona e iba por su bebé. El pobre pequeño tenía desnutrición y estaba muy delicado, ya que su madre lo descuidó por mucho tiempo. En cuanto se apresuró a tomar al bebé entre sus brazos, éste dejó de respirar y finalmente perdió la vida. Ante el horror y la impresión que vivió, la mujer se desmayó y ya no supo más. Al llegar el marido, no dio crédito a lo que vio. Su bebé yacía en su cuna sin respirar. Enseguida corrió desesperado, maldiciendo y buscando a su mujer por toda la casa, hasta que la encontró totalmente loca y contando una y otra vez la historia antes narrada. ¿Será verdad que los deberes domésticos solo se deben realizar de día y que las horas nocturnas son para descansar, para que los difuntos se muevan en nuestro mundo en paz? ¿Y tú acostumbras a hacer quehaceres por las noches? No olvides compartir y dejar tu me gusta. Nos vemos en la próxima historia de terror. Todo estaba bien en su casa, salvo el aparente mal comportamiento de Oscar, hasta que cierta noche la madre escuchó extraños ruidos que provenían del patio, cuando ya pasaban de las 2:00 AM. Eran las voces de sus hijos jugando fuera. Cuando salió, quedó petrificada. Miró sin aliento cómo Oscar y Sara arrojaban la pelota y que ésta regresaba hacia ellos sin ninguna lógica. Desconcertada y molesta a la vez, les preguntó qué era lo que hacían afuera a esas horas, a lo que respondieron que jugaban con su amigo Rolando. La mujer sintió helarse la sangre al escuchar eso, pero manteniendo su firmeza los hizo entrar, tratando de convencerse que seguía medio dormida. Al poco rato se escuchó a la niña gritando, pidiendo ayuda, clamando a un tal Rolando que la dejara en paz. Cuando su madre llegó tan rápido como pudo, la niña le dijo con desesperación que era Rolando, que se había llevado a Oscar, mientras apuntaba hacia un lugar donde no había nada. La madre buscó toda la noche a Oscar sin ningún éxito, y al día siguiente fue a levantar la denuncia de lo que había sucedido. Todo quedó como un secuestro, sin rastro alguno de a dónde se habían llevado a su hijo. Días después, la mujer comenzó a creer ver sombras que corrían hasta el lavadero, mientras un extraño eco inexplicable hacía sonar el murmullo de risas. Había veces que incluso creía escuchar que llamaban a su hija. Unas semanas después de estar soportando eso, la mujer le contó todo a su hermano. Cansada y desconsolada, el hombre atinó a decir que la tierra lucía floja en la parte de abajo del lavadero, y le propuso a su hermana que levantaran la tierra para saber a qué se debía eso. Decidido a saber qué había enterrado en aquel lugar sombrío, tomó una pala y comenzó a cavar. Mientras sacaba más y más tierra, la inevitable sensación de lo que allí encontrarían los carcomía con cada segundo y con cada palada. Llegado el momento, el hermano de la mujer se cubrió la boca y retrocedió, mientras ella se acercaba con la cara contraída en una expresión de desconsuelo, de terror. Entre la tierra removida estaban los huesos de un niño muerto hacía mucho tiempo, Rolando. Y a su lado estaba el que parecía ser el cuerpo en descomposición de Oscar, a quien Rolando se había llevado para jugar en la perpetua oscuridad, en el eterno vacío de la muerte. Te contaré la historia de Don Eladio, un hombre cuya vida quedó marcada por un encuentro que tuvo cuando era solo un niño.
Una historia que demuestra que hay maldiciones de las que simplemente no se puede escapar. Eladio creció en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos. Como cualquier niño de su edad, su lugar favorito para jugar era la orilla del río que cruzaba cerca de su casa. Pasaba tardes enteras lanzando piedras al agua, persiguiendo peces pequeños y construyendo presas con lodo y ramas. Una tarde de verano, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Eladio estaba a punto de volver a casa cuando algo llamó su atención. En la orilla opuesta, sentado sobre una roca lisa y cubierta de musgo, había una figura diminuta. No era un animal, ni tampoco otro niño. Era un hombrecito pequeño, de no más de medio metro, con la piel arrugada como la corteza de un árbol viejo, orejas puntiagudas y una barba larga y desaliñada que casi le llegaba a los pies. Llevaba ropas extrañas, hechas de hojas y tela raída, y un sombrero puntiagudo que se inclinaba hacia un lado. Eladio, en su inocencia infantil, se quedó paralizado, no por miedo, sino por pura curiosidad. Era un duende, justo como en los cuentos que su abuela le contaba. Sin pensarlo, y con la audacia que solo un niño puede tener, le gritó: «Oye, tú, ¿qué haces ahí?». El pequeño ser levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, dos puntos brillantes y oscuros como el carbón, se clavaron en Eladio. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, revelando unos dientes afilados y amarillentos. No respondió con palabras. En su lugar, levantó una de sus manos huesudas, señaló directamente a Eladio y emitió un sonido gutural, un siseo que pareció salir de las profundidades de la tierra. Eladio sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la brisa del atardecer. Asustado, dio media vuelta y corrió a casa sin mirar atrás, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Esa noche no pudo dormir, y a la mañana siguiente, su vida cambió para siempre. La buena suerte, por más pequeña que fuera, lo abandonó por completo. Si jugaba a las canicas, las perdía todas. Si intentaba volar una cometa, el viento se detenía de repente y caía en picado. Las frutas que recogía del árbol siempre tenían un gusano. Eran cosas pequeñas, casi insignificantes, que cualquiera atribuiría a la mala suerte. Pero la maldición creció con él. En su adolescencia, ninguna chica le hacía caso. Si conseguía un trabajo, algo pasaba. El negocio cerraba, lo despedían sin razón aparente, o la herramienta se le rompía en las manos. Intentó mudarse del pueblo, pensando que la distancia rompería el hechizo. Pero la mala fortuna lo seguía como una sombra. En la ciudad le robaban la cartera el día de pago. Si compraba un billete de lotería, el premio salía con el número de al lado. Cada oportunidad de progreso se desvanecía frente a sus ojos. Con el tiempo, Eladio se convirtió en un hombre solitario y resignado. La gente del pueblo lo conocía como el Salado, el hombre al que todo le salía mal. Intentó de todo. Acudió a curanderos, chamanes y sacerdotes. Le hicieron limpias con hierbas, rezaron por él, le dieron amuletos de todo tipo, pero nada funcionaba. La maldición de aquel duende era como una mancha de tinta en el alma, imposible de borrar. Un curandero anciano, después de escucharlo, le dijo con tristeza: «Hijo, hay pactos y maldiciones que se sellan con la naturaleza. Lo que ese duende te lanzó no fue una rabieta, fue una sentencia. Te marcó el alma. No hay poder humano que pueda deshacerlo». Y así, don Eladio vivió el resto de sus días, no en la pobreza extrema,
pero sí en una constante mediocridad, siempre a un paso del éxito, siempre a un suspiro de la felicidad. Cada vez que pasaba cerca del río, podía jurar que entre el murmullo del agua escuchaba una risa sibilante y burlona, una risa que le recordaba aquella tarde de verano en la que, por la imprudencia de un niño, su destino quedó sellado para siempre, sin posibilidad alguna de salvación.